culminar junto con usted este capítulo. Como está cerca del 10, ya no se ve el último. Hay un subtítulo arriba, dice Pacto del Pueblo de guardar la ley. Omitimos un versículo, pero no hay problema, lo podemos leer nosotros. Dice el verso 38 del capítulo 9: a causa pues, ese es algo con el que culmina el capítulo, y dice así, usted léalo conmigo en su hogar, dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Después de toda esta oración, que es la más larga en la Biblia, es la más larga, no, si usted piensa que es el Salmo 119, no, el Salmo son cantos. Esta es la oración más larga que hay en la Biblia. Entonces, termina con una promesa, ¿verdad? Pero bueno, yo le invito a usted, amado hermano, que vaya siguiendo su lectura, si no la pudo leer, después con más calma la va a leer, pero le invito a que meditemos en los primeros versos esta tarde, en esta lectura. Y le invito, antes que otra cosa suceda, vamos a dar gracias a Dios, le invito a orar en esta tarde y después empezaremos con la meditación de este día. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permitiste amanecer este día, y te damos gracias porque vemos tu obra de misericordia, de amor en la vida de tu pueblo. Si bien es cierto que algunos de nuestros hermanos están siendo probados en su fe, a través de la enfermedad, de la necesidad, de la escasez, incluso de alguna problemática, Señor, pero tú estás en medio de todo ello. Lo creemos firmemente porque, Señor, acabamos de leer tu palabra, y hoy, que en este mes que está por culminar se celebra el mes de la Biblia, no podemos hacer a un lado lo que nos dices a través de tu santa palabra, porque la Biblia es tu palabra, que nos consuela, que nos anima, que nos exhorta, que nos fortalece, pero sobre todo que nos enseña. Padre, queda con nosotros en esta mañana. Queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tú nos hables a través de esta palabra y que quede implantada en la vida de tu pueblo. Gracias por esta oportunidad. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que sea grata esta exposición de tus ojos a tus oídos y que mis hermanos sean edificados. Gracias en Jesucristo. Amén. Acabamos de leer, hermanos y hermanos, en Nehemías 9. Leímos Esdras también, Esdras 9 y Nehemías 9. Como decía aquel comediante, sin querer queriendo, se leyeron estas dos lecturas que son afines, que hablan de lo mismo. Déjenme hacer un poquito de historia, solamente un poco. Esdras, escriba y sacerdote, escribió el libro primero y segundo de las Crónicas, eso cree la tradición. Escribió el libro de Esdras y escribió el libro de Nehemías. La palabra, como dije hace rato en la oración, nos habla y nos enseña muchas cosas. Entonces, amados hermanos, Dios a través de la palabra nos enseña que Él cumple sus promesas, y aquí cumplió una de tantas que hizo al regresar a su pueblo, a su tierra, después de 70 años de cautividad. Después de 70 años. Originalmente, hermanos, Dios había sacado a Israel de la esclavitud, como todos ya lo sabemos. Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto en el Éxodo, alrededor de 1445 años antes de Cristo. Cientos de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, de lo que se dice en Esdras, Dios le dijo a su pueblo, recuerden ustedes que hay muchas promesas, le dijo a su pueblo que si quebrantaban su pacto, el pacto que Dios había hecho con ellos, Él volvería a permitir que otras naciones los llevaran como esclavos, como dice Jeremías 2, 17, 19, y le invito a que, si usted tiene su Biblia, me acompañe para ver si realmente lo que estamos diciendo es acertado. Jeremías 2, 17, 19 nos dice así: ¿no te acarreó esto al haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Aquí es donde viene la promesa. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado
tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El Señor está dando ahí una, pues digamos, promesa de lo que iba a hacer a la rebeldía de su pueblo. Entonces ya vimos que Jeremías los llevaron como esclavos, a pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, ¿sí? Israel, recuerden que el reino se dividió, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extraños. Lo leímos en Esdras 9, ¿sí? Y ahorita vamos a recordarlo. Además de cometer las prácticas abominables que acompañaban a la idolatría, fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilonios para disciplinar a Israel y Judá, que se habían alejado de él con esas costumbres. En el 722 a.C., los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo su imperio. Usted lo puede después leer en su hogar, en segundo libro de los Reyes, capítulo 17, del verso 24 al 41. Son muchos versos, hoy no los vamos a leer. Varios siglos después, en el 605 al 586 a.C., Dios usó a los babilonios para saquear y casi despoblar a Jerusalén. Debido a que Judá persistió en su infidelidad al pacto, Dios disciplinó a su pueblo con 70 años de cautividad en Babilonia. Jeremías 25:11. Jeremías 25:11 dice así, amados hermanos, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido para que usted ponga un poquito de atención. Lástima que no tenemos aquí más gente para que nos ayude a leer, pero yo creo que sí habemos algunos hermanos que nos podrían ayudar a buscar algunas citas. Jeremías 25:11 dice así, fíjense: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios había advertido al pueblo que si se alejaban de él, los iba a disciplinar. Como se acuerdan cuando disciplinó al pueblo que salió de Egipto y que ninguno de ellos entró y que los hizo dar vueltas y vueltas durante 40 años hasta que nadie de ellos salió, como disciplina por desobediencia, por idólatras y por desobedientes y por no creer en lo que Dios había dicho, los castigó y ninguno de ellos entró más que Josué y Caleb y los menores de 24 años, si no lo recuerdo. Así como hubo 3 deportaciones, 3 olas de deportación de Israel a Babilonia, así hubo de hecho 3 regresos. El primero fue, el primer periodo de 9 décadas, fue Zorobabel. Fue el primero que llegó, que regresó por primera vez en el 538 a.C. Él fue seguido por Esdras, quien guió el segundo regreso en el 458 a.C. Y finalmente Nehemías hace lo mismo 13 años después, en el 445 a.C. Pero vamos a las causas de ese pecado. ¿Cuáles fueron las causas del pecado? ¿Por qué Dios los castigó con 70 años de cautividad en Babilonia? ¿Por qué los asirios llegaron a quebrantarlos como en aquel tiempo los egipcios lo hicieron? Esdras 9:1-3, ya lo leímos, Esdras 9:1-3, pero para que recordemos cuáles fueron, independientemente de otras las causas del pecado que cometió el pueblo de Israel. Dice así Esdras 9, del 1-3. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. El pueblo de Israel, recordemos que Dios le dio al pueblo de Israel la tierra de Canaán, donde habitaban estas naciones, y Dios les dio esas propiedades que eran de ellos, se los dio a su pueblo Israel. Y dice: hacen conforme a sus abominaciones. ¿Qué es esto? El miércoles que tuvimos nuestra primera clase de ese estudio, hicimos la pregunta que aquí está contestada. Bueno, uno de nuestros hermanos la contestó atinadamente, pero aquí está la respuesta, ¿sí? Lejos de que el pueblo de Israel influenciara a las naciones donde llegaba, fue al revés, ¿sí? Todas las naciones influenciaron al pueblo de Israel, haciendo olvidar de lo que ellos creían y del pacto que habían hecho con Dios. Creo que es lamentable decirlo, pero creo que en la actualidad ocurre que lejos de que el pueblo cristiano influencie al mundo,
tal parece que es al revés. Dice el verso 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Esto es, que Dios había prohibido que se juntara el pueblo santo de Israel con personas de otras naciones, precisamente por las abominaciones y el pecado que había en ellos. Dios lo había prohibido y ellos hicieron caso omiso. Pero lo peor de todo, amados hermanos, fue cuando dice que el linaje santo ha sido mezclado. Se mezclaron con gente pagana, con gente idólatra, con gente más pecadora. Lo peor de todo, que dice aquí, tengan ustedes en cuenta que dice, y la mano de los príncipes y de los gobernadores. ¿Quién eran los príncipes y los gobernadores? Los dirigentes del pueblo de Israel. Ellos eran los príncipes y los gobernadores, y dice la palabra, y de la mano de esas dos personas ha sido la primera en cometer este pecado. Esto quiere decir que los líderes, los que los guiaban, los que estaban al frente, fueron los primeros que pecaron y luego el pueblo. Imagínense qué liderazgo del que los guía, el que los saca, el que los anima, el que los exhorta, comete el pecado delante de Dios primero. Y como que dirían por ahora, induce a todo el pueblo a cometer lo mismo. Y dice Esdras, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y dice el 4, nada más voy a leer, y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de las prevaricaciones de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Los que oyeron temían, ¿sí? Esdras lee la ley al pueblo. En Nehemías 8, si vamos también nuevamente a Nehemías 8, dice que Esdras, en el verso 1, desde el verso 74 del capítulo 7, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. El primer verso del capítulo 8, estoy leyendo Nehemías 8, capítulo 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el día del mes séptimo. Vemos en este capítulo, amados hermanos, una renovación espiritual. El pueblo estaba en condiciones terribles por muchos años. Había estado y estaba ahora víctima del pecado, y ellos buscaban a Esdras para que les lea. Ellos quieren saber la ley, qué es lo que Dios les decía, y probablemente les leyó el libro de Deuteronomio. Recordemos que no había Biblia, hasta ese tiempo no había Biblia. ¿Y cómo se guiaba el pueblo de Israel? Por la ley. ¿Y cuál era la ley? El Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Recordemos que Dios, después de Levítico, desde Éxodo 20, los 10 mandamientos, y luego Levítico, Números, se sigue diciéndole al pueblo cómo tienen que celebrar, cuáles son sus restricciones, qué tiene que hacer, qué no puede hacer. A partir de ahí viene la ley mosaica. Entonces, ellos al parecer no lo sabían. Entonces, Esdras viene, les lee la ley, que posiblemente fue Deuteronomio, donde hablaba de lo que ya dije, de las leyes, de las fiestas, que el pueblo debía guardar por orden de Dios. Dios les había dado estos mandamientos y estas ordenanzas. Desde que los había traído de Egipto, amados hermanos, desde ahí Dios les había dado estos requisitos para que siguieran las leyes de Dios en obediencia. Pero ¿qué hacía el pueblo? Leímos ahorita en todo el capítulo 9 de Nehemías. Si usted lo leyó con atención o lo está leyendo en su hogar, usted verá una franca rebeldía, una constante rebeldía y un constante arrepentimiento. Hoy peco y me arrepiento, luego se me olvida, luego vuelvo a pecar, luego me vuelvo a arrepentir, y estábamos así, jugando, o no acabo de arrepentirme bien, sigo con mi arrepentimiento un poco, hoy sí, mañana no. Pero ahorita vamos a leer un poco del capítulo 9 de Nehemías. Este capítulo
capítulo 9 de Nehemías es completamente espiritual. Se trata de reconocer el pecado. Se trata de confesar el pecado delante de Dios. Y aparte de reconocer y confesar, buscar la reconciliación con Dios. Ese era el objetivo. Confesar mi pecado, reconocer mi pecado, confesarlo y buscar la reconciliación con Dios nuestro Señor. Y a través de esa reconciliación buscar el perdón de Dios a todo lo que ha hecho para restaurar la relación, amado hermano, que habíamos abandonado, que estas personas habían abandonado por muchos años y que se habían alejado de lo que es Dios. Hay una tendencia muy interesante en todo esto. No solo Israel. Aquí vemos una historia de lo que pasó a Israel, pero que también nos puede pasar a nosotros. No estamos exentos. Esto también lo que les pasó a ellos. La historia, dicen por ahí que la historia se repite. Cuando usted habla con alguien y ve alguna situación que viene acorde a lo que pasó hace muchos años, mucha gente dice de una forma, no sé si mordaz o irónica, dicen, y la historia se vuelve a repetir. Porque la historia, lo que pasó hace muchos años, tal parece que nosotros volvemos a repetir esas situaciones. Entonces, se repite también en nosotros. Muchos de ellos, como lo dije, están bien con Dios, y de repente como que se les va olvidando, dicen los jóvenes, como que se les va la onda. Lo que Dios quería que hicieran, lo empiezan a hacer. Usted sabe lo que Dios quiere hacer y lo empezamos a hacer, ¿sí? Y otras cosas hacemos, es algo raro, como dice Pablo, ¿verdad? Porque lo que quiero hacer no lo hago, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces no hacemos lo correcto nosotros tampoco, hermano. Pero lo malo, ¿saben qué? Ejerce un peligro ahí, de que si no tenemos comunión con Cristo, de que si nos alejamos de Cristo, podemos empezar a caminar, como dicen, como esos animalitos, como los cangrejos para atrás, ¿no? Dicen que caminan para atrás. Hay una idea, ¿no? Que dicen que cuando está en una cubeta ponen cangrejos, ¿no? ¿Cómo dicen que así somos los mexicanos? Que cuando un cangrejo va subiendo, los otros agarran, no, pues ¿dónde vas? Vente conmigo, o sea, no quieres que salga, no quieres que sobresalga, ¿no? Vente y te jala, ¿no? Entonces empezamos como ellos a caminar para atrás. Y lo malo, que muchas veces no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Empieza uno, como dice, y es un peligro, amados hermanos, cuando estamos lejos de la comunión de Dios, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de buscar a nuestros hermanos, cuando dejamos de orar, cuando vamos a sentarnos a comer y es tarde y se nos dice, ya ni oramos, al rato oro, gracias Dios mío, cierra usted los ojos, gracias Dios por el alimento, amén, y ya. O sea, usted a dormir y empieza a orar y el amén lo dice hasta el otro día que despierta, ¿no? Porque se quedó dormido. Si nosotros empezamos a perder la comunión con el Señor, a veces nos damos cuenta y puede caer algo muy grave en la vida del cristiano, que diríamos ahora, como se dice, empezamos a enfriarnos. Empezamos a enfriarnos. Y en este capítulo, ellos, los israelitas, el pueblo de Israel, reconocen su error, reconocen sus pecados, las faltas que cometieron y confiesan delante de Dios todo lo malo y empieza a haber una restauración. Cuando usted se presenta delante de Dios, ¿cuál es el orden? Reconozco mi pecado, reconozco que he faltado a Dios, reconozco que mi vida no es la correcta, reconozco que no he hecho lo bueno delante de Dios. ¿Y saben cuál es lo peor? Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo malo, que sabemos hacer lo bueno, que sabemos que Dios demanda de nosotros, hasta dónde hay una permisividad de parte de Dios. Pero a pesar de eso, somos como este pueblo. Somos como este pueblo, amados hermanos. Pueblo rebelde, un pueblo ingrato, malagradecido. Desde el verso 6 hasta el verso 38 es la oración más larga que ejecutaron los levitas y Esdras. Yo me imagino que a lo mejor, como ahorita mi hermano Francisco y mi hermana Laurita, como es muy largo el capítulo,
lo partieron, está bien. Yo me imagino que a lo mejor, no sé si alguien tomó de todos los que dicen acá, si ustedes ven son como 14 personas, a lo mejor entre ellos se pusieron de acuerdo para orar, no sé, ¿no? Pero es una oración muy larga, la más larga que hay. Pero en esta oración que dicen, le dicen a Dios, empiezan a reconocer, a ver, ¿cómo ora usted? ¿Cómo es la forma correcta de empezar a orar a Dios? ¿Con peticiones? ¿Con gratitudes? ¿Con reconocimiento? ¿Qué están diciendo? ¿Qué dicen aquí el pueblo, los levitas? ¿Cómo empiezan a adorar al Señor? A reconocer que Dios es el Dios eterno, a reconocer que Dios es el Dios omnipotente. Ese es lo primero, que nosotros tengamos en nuestras oraciones que reconocer a Dios como nuestro hacedor, como nuestro proveedor, como nuestro salvador. Ellos empezaron y luego ya empiezan uno por uno a decir todo lo que habían hecho. Pero volviendo al tema, amados hermanos, la oración se empieza así, reconociendo a Dios. No empezamos luego, Señor, te pido que hagas. No, Señor, gracias porque aquí estoy. Gracias por medio de esta situación, aquí estoy, Señor. Gracias porque no hay trabajo, pero tengo que comer, que vestir. Gracias porque en mi mesa no ha faltado el pan. Gracias porque hace un momento nuestro hermano Héctor Silva oraba y nos daba comentarios. Algunos ya sabíamos, otros no saben, y algunos no conocemos a las personas por las que oramos, pero oramos por ellos, porque tienen una gran necesidad, porque su fe está siendo probada de una forma o de otra. Y nosotros vemos, estamos bien, tenemos un vestido, tenemos un auto, tenemos un hogar, gozamos de salud. Entonces, ¿cómo empezamos cuando oramos? Gracias, Señor. Adorar a Dios, a reconocer su majestuosidad, su amor y su misericordia. Y luego vienen ahí las peticiones. Así también nosotros cuando nos arrepentimos hay una situación. Reconocemos nuestro pecado. Después de reconocer nuestro pecado, confesamos el pecado y esperamos el perdón de Dios para que Él nos restaure y para que Él renueve nuestra vida delante de Él. Ellos reconocen en el error, sus pecados y las faltas que cometieron y confiesan todo lo malo. Y cuando ellos lo hacen, hay una restauración. Hay una restauración. Dios es un Dios bueno. Dios está siempre pendiente de su pueblo. Y lo acabamos de ver. Acabamos de leer la palabra de Dios, donde dice que ellos fueron ingratos. Dice el verso 16 de este capítulo 9, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. ¿Y qué dice el verso 17? No quisieron oír, ni se acordaron. Ojalá usted y yo nos acordemos de lo que Dios ha hecho. Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Está hablando de cuando el pueblo de Egipto salió y como Moisés tardaba en bajar con las tablas de la ley. ¿Se acuerdan cuando hicieron el becerro y lo empezaron a adorar? Y dijeron, ahora tú eres nuestro guía, porque Moisés tardaba, perdón. Pero ¿qué dice el pueblo? Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Cuántas veces hemos pecado delante de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho lo malo delante de Dios? Y Dios no nos ha abandonado. Hoy estamos aquí. Si yo le pregunto a usted, a los pocos que estamos acá, y yo mismo empiezo a ver en mi vida, empiezo a reconocer, ya no de los 60 y tantos años que tengo, ya no más de unos meses para atrás, ¿qué he hecho? ¿Qué hay en su corazón? ¿Hay soberbia? ¿Hay envidia? ¿Hay coraje? ¿Hay ira? ¿No sabe perdonar? ¿Qué más hay? ¿Qué acciones malas ha hecho? ¿Tiene coraje en contra de alguien? ¿No lo puede ver porque le cae gordo y da la vuelta para no verlo? Recuerda, amado hermano, que todo eso es pecado delante de Dios. Y si nosotros no confesamos nuestros pecados, Él no va a estar con nosotros. Él quiere perdonarnos. Él quiere que nosotros estemos con Él. Dice
en el verso 9 inicia la confesión de pecados. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel, ya vimos que se reunieron, que le dijeron a Esdras que le leyera el libro de la ley. Esdras le leyó el libro de la ley y todos se quedaron perplejos, arrepentidos, atónitos, porque sabían que no habían hecho lo agradable delante de Dios. ¿Y sabe cómo lo supieron? Porque estaba la ley, que era la palabra de Dios. Hoy no solamente tenemos la ley, tenemos un libro lleno de la palabra de Dios, lleno de promesas. Pero si usted me permite, voy a decir una palabra muy fuerte que a algunos no les gusta, también lleno de amenazas. Y todas las va a cumplir el Señor conforme a su palabra, porque la historia nos los ha dicho desde que saqueó el pueblo. Es más, desde Caín, cuando mató a Abel, desde ahí empezó un castigo. El pueblo rebelde, Dios lo sometió. Dios usó a pueblos para someter a ese pueblo rebelde y castigarlos. Hay muchos hermanos que dicen que Dios no castiga porque es un Dios de amor. Pero hoy, en este momento, no vamos a tocar este tema. Pero si usted lee la Biblia con detenimiento y todo, va a encontrar muchas veces la palabra castigo. Muchas veces. El día 24 se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Es una simbología. Hace días alguien dijo que oráramos en la iglesia por todas las situaciones que hay. Luego alguien puso una cadena de oración. Luego no nos pusimos de acuerdo y alguien puso, pues vamos a ayunar. Así se puso. ¿Para qué es el ayuno? ¿Para qué ayunamos? ¿Por qué queremos ayunar? Para presentarnos delante de Dios, para ofrecer delante de Dios, sin un sacrificio, algo nuestro, algo que nos cuesta, algo que tenemos que dejar, algo que nuestro cuerpo necesita y lo dejamos a un lado para estar en completa comunión con Dios. Se reunieron en ayuno y con cilicio y tierra. ¿Qué era el cilicio? Como una túnica, como una vestimenta que era de piel de cabra, que era muy incómoda, ¿sí? Se la ponían precisamente y luego se echaban, dice aquí, en el 1, y tierra sobre sí. La Biblia dice más adelante en el Nuevo Testamento que se echaban ceniza sobre sí. Si usted se va a Esdras, lo que leímos hace unos momentos, Esdras 9:4, ¿sí? Dice, 3, Esdras 9:3, es un ejemplo de David. Muchos lo hicieron. La Biblia está llena, Mardoqueo, en Esther, está llena de personajes que ocuparon el cilicio y la ceniza en su cabeza. Fíjense, dice aquí, Esdras 9:3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me sentí angustiado en extremo. ¿Se imaginan? No sé si es literal agarrar y si, bueno, yo soy la piña, ¿no? Pero si tuviera barba, imagínense así. ¿Por qué sería? Por un momento de duelo, por un dolor inmenso que causaba saber que había yo pecado contra el Dios Santísimo. Por eso se ayunaban, por eso se vestían de cilicio, para perder esa comodidad, y eso que hacían representaba duelo. En la antigüedad, así eran los judíos, así eran los pueblos. La gente que se veía vestida de cilicio o que estaba con tierra o ceniza sobre sí, representaba que no estaba bien, que tenía un problema, que su corazón estaba contrito, que su corazón había tenido duelo, que estaba triste por algo que había hecho. Hoy no venimos hacia la iglesia, ¿verdad? Nadie viene con cilicio, ni nadie viene. Creo que a lo más, bueno, nosotros no lo acostumbramos, pero hay otras personas en donde ellos externan su duelo con una vestimenta de color negro, ¿no? Pero ya nadie viene así. Y aquí los hijos de Israel vinieron con ayuno, cilicio y tierra. ¿Saben por qué? Porque habían leído la palabra y habían sido obedientes. En Esdras 9, que leímos, por eso dije al principio que era una lectura paralela a lo que íbamos a ver, porque dice Esdras, ¿sí? Confiesa que el pueblo se había unido, como dice Pablo, en yugo desigual, en matrimonio con las personas, con las mujeres o los hombres de otras tribus, y que Dios lo había prohibido.
Entonces aquí, por eso dijimos que es un capítulo meramente espiritual y de arrepentimiento, porque en el verso 2 del capítulo 2 es respuesta a lo que vimos en Esdras. Dice, fíjense, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Ya habían obedecido, habían reconocido su pecado, habían confesado su pecado, ¿y qué habían hecho? Actuado. Ya dejó de hacer eso que no le agrada a Dios, y dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Lo que Dios no quería, ya lo habían hecho. ¿Y qué hicieron después? Y estando en pie, confesaron los pecados y las iniquidades de sus padres. Todavía hasta sus padres confesaron lo que sus padres habían hecho. ¿Se acuerdan cuando Job oraba y decía, pues si alguno de mis hijos hubiera pecado? Oraba por ellos, no solamente por el pecado propio, sino por los demás, ¿verdad? Si hubieran pecado, aquí también estos israelitas también confiesan los pecados y las iniquidades de sus padres. El verso 3 dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. En la cultura israelí el día tenía 12 horas, y dice aquí la palabra de Dios que la cuarta parte del día confesaron sus pecados y la cuarta parte leyeron la ley. ¿Cuánto sería la cuarta parte de 12? 3. Y la otra cuarta parte, otros 3. O sea, estamos hablando de 6 horas. ¿Cuánto llevamos ahorita, hermanos? Alguien que me diga cuánto llevo hablando. Yo creo que más, ¿no? 30 minutos. Ya me dicen que 30 minutos, ya me dicen los jóvenes que ya termino, que ya se aburrieron. 30 minutos llevo. Y a lo mejor usted también ya se aburrió, ¿verdad? De tanto ver al hermano José García hablar. Bueno, pues yo nomás le tengo una noticia para que usted la lea ahí. Nehemías 9:3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová. No, a lo mejor estaban oyendo a un predicador. Leyeron, agarraron la Biblia y Esdras leía, y 3 horas sin moverse. A ver, empezamos el culto, cantamos y todo, pero vamos a leer la Biblia ahorita 3 horas. Llevo media hora, es la 1, empecé a las 12:30, 1, 2, 3:30, vamos a leer la Biblia hasta las 3:30, ininterrumpidamente. Así dice la palabra de Dios, ¿no? Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Yo no sé cuánto tiempo es lo idóneo para confesar los pecados. O tenían muchos pecados para 3 horas. No, no es que era, o sea, todos confesaban sus pecados, pero yo creo que cada quien, ¿no? Aquí dice que todos, en Esdras dice que oraban y levantaban la voz y confesaban sus pecados. Entonces, ¿cuánto tiempo, hermano que me está viendo, cuánto tiempo emplea usted en confesarle a Dios sus pecados? ¿Cuánto tiempo emplea en leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo? Aquí dice que la cuarta parte del día leyeron la ley y la cuarta parte confesaron sus pecados. Aquí pasa 1:30 y ya vamos a cambiarle. Ahí al ratito lo vemos diferido porque ya vamos a empezar el partido o ya me aburrí y vámonos, ¿no? 6 horas, amados hermanos, 6 horas. Esa fue la restauración, esa fue la renovación que hicieron con Dios. ¿Y saben por qué pasó todo esto? Porque ellos quisieron que Esdras le leyera la ley de Dios. Porque ellos le pidieron a Esdras que les dijera qué quería Dios de ellos, porque se les había olvidado. Y Esdras les dice en el capítulo 8 de Nehemías, que no se pongan tristes, que empiecen nuevamente, lea usted en su casa, Nehemías 8, empieza a decirles, pero no se pongan tristes, ni se aflijan ni lloran, al contrario, hagan júbilo. ¿Por qué? Porque Dios no solamente les iba a perdonar, sino estaba recordando las fiestas que había que hacer. Recordemos lo que dijimos al principio. Leyes, pero también las fiestas, las festividades del tabernáculo, de las cosechas, de las primicias. Bueno, hay infinidad de fiestas que Dios también les ordena hacer. Y entonces en el capítulo 8 de Nehemías, usted va a encontrar ahí, a la mitad, hasta que acaba el capítulo, que Dios les dice, no se pongan tristes ni lloren, vayan al campo y levanten viñas, levanten, yo creo que casas de campaña, tabernáculos, porque ahora que saben, adoren a Dios.
Hoy ya lo saben, ya confesaron sus pecados, ya Dios les dijo, ¿qué quieres que haga? Ahora vas y lo vas a hacer. ¿Tú te arrepentiste de tus pecados? Ahora vas a actuar para que Dios restaure tu vida, para que Dios haya una renovación espiritual en tu vida si aún vives en pecado. Si aún guardas en tu corazón algo que estás ocultando, quizá hoy no nos vemos aquí, no estamos en la iglesia y no nos vemos, no sabemos cómo estamos. Si tu crecimiento espiritual va así en crecimiento, le damos gloria a Dios. Pero si tú te sientes triste, si te sientes desanimado, pídele a Dios, confiesa delante de Dios tu pecado y Él te perdonará. ¿Y saben por qué lo hicieron, hermanos? ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? Aquí está la palabra de Dios. Lo que Dios te pide, lo que Dios pide de ti, y en consecuencia tendrás la recompensa. Quiero pedirles que en esta tarde oremos, y yo no le voy a decir que confiese sus pecados, usted tendrá tiempo de hacerlo, pero si en este momento usted quiere, delante de Dios, confesar algo que le está estorbando, algo que no lo deja, que su corazón está lleno de envidia, lleno de tribulación, lleno de temor, lleno de tantas cosas, yo le invito a usted hoy, que usted ore a Dios, que se ponga a cuentas con Dios, que le pida a Dios que le perdone y que empiece usted hoy una nueva vida con Dios, que sea renovado en su espíritu y en su vida, pero que le confiese a usted a Dios. No son 3 horas, usted sabe lo que va a decir. Yo voy a orar, usted ore, y si hoy no lo hace, si lo hace después, en la tarde, mañana, pero hágalo. No se tarde, porque Dios le va a perdonar y Dios va a estar, a pesar del pecado y la maldad en la que vivimos, así como estuvo con este pueblo rebelde, está hoy con nosotros. Le invito a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque a través de ella aprendemos, Señor, tu amor y tu misericordia, tu bondad, el soportar tanta rebeldía, el soportar el ser malagradecidos y desagradecidos contigo. Después de que tú nos mantienes con bien, nos mantienes con salud y nos das todo, Señor, y hoy no carecemos de nada, casi de nada. Y tu bendición abunda en nuestras vidas, en nuestros hogares, aún en la enfermedad, aún en la escasez, aún en la tribulación, en la angustia, en el temor. Tú estás con nosotros, Señor, porque tú no nos dejas, porque como dice tu palabra, tú eres, Señor, lento para la ira y pronto en misericordia. Gracias, Padre, por tu amor. Hoy queremos confesarnos delante de ti y decirte, Señor, que no hemos hecho lo bueno delante de ti, que a pesar de que tenemos tu santa y bendita palabra, que es nuestra guía y nuestra luz, no lo hemos hecho. Quizá haya en nuestro corazón ira, envidia, temor, angustia, coraje, odio, la falta de perdonar, no sé, Señor, algún sentimiento negativo. Pero hoy yo te pido que nos perdones, que bendigas la vida de tu pueblo, que escuches la oración, Señor, porque ciertamente, aunque no lo externemos y no lo confesemos, tú sabes, Señor, que hemos hecho mal. Y no nos debe de quedar duda que un día compareceremos delante de ti y el libro de la vida se abrirá y ahí tú nos dirás todo lo que hicimos. Por eso, Señor, ahora es tiempo de estar contigo. Ahora es tiempo de confesar nuestro pecado y de pedirte que nos perdones, que seas con nosotros y que no te acuerdes más de nuestro pecado, Señor. Acepta, Señor, nuestra confesión y perdona nuestro pecado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén.